Trump ganó su segunda presidencia en los Estados Unidos con una promesa clara y arriesgada en política exterior: acabar con la guerra de Ucrania en tan solo 24 horas. Sin embargo, su primera idea de cómo debería ser un acuerdo de paz para acabar con dicho conflicto ha fracasado con un rechazo inmediato por parte de Rusia. Pero antes de analizar por qué Putin no está de acuerdo con sus términos, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada de la actualidad geopolítica. Recientemente, Donald Trump sugirió un ambicioso plan para acabar rápidamente con la guerra de Ucrania, pasando así a la historia a la vez que empezaría su mandato cumpliendo una promesa electoral clave que muchos creían imposible. Ante esto, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, en una entrevista en la agencia rusa de noticias TASS, informó que el plan había sido rechazado por Moscú. Pero ¿en qué consistía dicho plan y por qué Putin no lo considera adecuado? Constaba de dos pilares fundamentales. En primer lugar, Trump quería suspender la adhesión de Ucrania a la OTAN por un periodo de 20 años, lo cual parece razonable. Por un lado, tienes a Ucrania, que quiere unirse inmediatamente a la alianza a toda costa, pues considera que es lo único que evitará futuras invasiones rusas. Pero por otro lado, tienes a Rusia, que quiere justo lo contrario: asegurarse de que Ucrania jamás entre en la OTAN. El segundo pilar es el establecimiento de una línea de contacto congelada, es decir, congelar inmediatamente las posiciones rusas y ucranianas tal y como están ahora en el frente, paralizando automáticamente todos los combates y posicionando tropas europeas en la zona para garantizar que ni Ucrania ni Rusia rompen la paz. En teoría, esta podría considerarse una posición intermedia. Por un lado, Ucrania quería recuperar el 100% de su territorio, por lo que al aceptar este acuerdo estaría cediendo parte de él. Por su lado, Vladimir Putin inició la guerra con objetivos mucho más ambiciosos y exige el reconocimiento de los territorios ya ocupados, algo que no estaba dentro del plan inicial de Trump. Además, Trump esperaba que el plan fuese visto con buenos ojos en Moscú, puesto que suponía un giro radical en la política americana. Y es que hasta ahora la administración de Joe Biden había apoyado sin fisuras a Volodymyr Zelensky y solo contemplaban la victoria total de Ucrania a cualquier coste. En cambio, ahora Trump se distancia de esto y estaría dando por perdidos los territorios ocupados actualmente por Rusia. Algo a tener en cuenta es que el segundo mandato de Trump no va a ser igual al primero. Él mismo ya ha dejado claro que al principio no sabía cómo funcionaba todo y se dejó aconsejar, quizás por las personas no más adecuadas para llevar a cabo su visión. En cambio, ahora tiene las cosas claras y será más directo. Y así lo podemos ver en su política exterior: deportaciones masivas, reclamaciones sobre Groenlandia, el Canal de Panamá, Canadá como un estado más dentro de Estados Unidos, amenazas de aranceles desorbitados contra China, México, Canadá e incluso contra la Unión Europea. Trump sabe que está representando a la primera potencia mundial y parece que en este mandato va a usar esa baza. O se juega con las reglas de Donald Trump o ve preparándote para las consecuencias. Pero ¿qué pasa ahora? Bueno, a pesar de que Trump es noticia casi cada día, lo cierto es que todavía no ha asumido el poder. Le quedan algunos días y puede volver a intentar que las partes acepten su plan. Y si no lo hicieran, ahí a Trump se le abrirían dos posibilidades. La primera de ellas es culpar a Vladimir Putin de su fracaso y apoyar a Ucrania aún más de lo que lo ha venido haciendo la administración de Joe Biden. Algo que sin duda sorprendería a su base de votantes, pero que podría vender más o menos con una narrativa de geopolítica y enfrentarse al eje de las dictaduras, y más si tenemos en cuenta que no tiene que pensar en la reelección. Por otro lado, podría hacer un acuerdo más favorable para Rusia que Ucrania rechazase, y ahí podría optar por el abandono total de su aliado, alegando que los ucranianos no han aceptado un acuerdo razonable. En el primer caso, estaría condenando a una Rusia que cada vez nota más los efectos de la guerra, y en el segundo, muy probablemente supondría la victoria rusa más tarde
o más temprano. Lo que parece claro es que Trump no lo va a tener nada fácil para cumplir su promesa electoral, puesto que no hay ningún acuerdo que ambas partes puedan aceptar de buen grado. Sergei Lavrov el 29 de diciembre calificó la propuesta como insatisfactoria, y es que para ellos no sirve retrasar el problema de la entrada de Ucrania en la OTAN 20 años. Ellos quieren garantizar que no entrará jamás. En los últimos meses han venido teniendo algunas victorias y algunos avances en el campo de batalla, y la economía rusa lleva años soportando una guerra. Desde Moscú no quieren que esto solo haya servido para que dentro de 20 años vuelvan a tener que iniciar otra invasión, pero con la diferencia de estar más debilitados. Además, el despliegue de tropas europeas dentro de Ucrania a las puertas de Rusia, con el discurso que han tenido contra este país muchos líderes europeos en los últimos meses, es visto con preocupación por Putin. Lavrov calificó esto como un intento camuflado de Occidente de controlar la situación. Congelar las fronteras en el punto actual difícilmente podría ser vendido como una victoria dentro de Rusia. No estarían siendo reconocidos los nuevos territorios como parte oficial del país, por lo que el conflicto seguiría latente y además se fracasaría en su objetivo principal, que era cambiar el gobierno ucraniano por otro más cercano a los intereses de Rusia. Más bien, al contrario, la guerra habría servido para alejar definitivamente y para siempre a Ucrania de la influencia rusa. Pero ahí no acaban los problemas para Trump. Desde el lado ucraniano, la situación para aceptar un acuerdo de paz no es más sencillo. Para muchos ucranianos, no acabar la guerra entrando en la OTAN sería visto como una victoria rusa. Además, el pueblo ucraniano se ha visto increíblemente motivado a defender su país, su territorio, y si ahora Zelensky aceptase que Rusia pasa a controlar parte de Ucrania, podría ser visto como una traición. Veremos si la nueva faceta negociadora de Trump, más directa y radical, es capaz de hacer posible lo que a día de hoy no lo parece. Recuerda suscribirte para apoyar este proyecto y que podamos seguir subiendo este contenido. Nos vemos en el próximo.